Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Todos tienen código? Buenos días, profe. Buenos días. Sí, todos tienen código. Falta la cámara. ¿Qué pasó, muchachos? Despierten. Despierten que vamos a hacer un ejercicio. Bueno, primero hablemos un poquito de cómo vamos en el tema. Para esta semana viene componente normal y tangencial de la aceleración, pero ese tema nos sirve mucho para el tema de movimiento circular. Entonces ese tema lo dejamos para la otra semana. Ustedes lo revisan y lo miramos cuando miremos ese tema, ¿ok? También viene caída y subida vertical y movimiento parabólico, pero, bueno, subida, lanzamiento vertical, caída vertical y caída libre, perdón, lo podemos llegar a mirar mañana, no hay ningún problema. Parabólico lo vemos en la otra semana, junto con movimiento circular, junto con el video de aceleración tangencial y normal, que lo damos básicamente por visto, porque ese lo vamos a utilizar ya en el movimiento circular. Lo miran ustedes, pero lo trabajamos allá. Y movimiento relativo, o sea, posición relativa, velocidad relativa, aceleración relativa. El programa yo los puse como que fuera del tema 2, pero lo metieron en el tema 1 y me parece perfecto, porque entonces toda la cinemática queda para este tema, esta evaluación. ¿Estamos? La otra semana igual hay como 4 o 3 videos, exceptuando lo del proyecto en clase, que no sé qué, que esa vaina no lo vamos a hacer. Entonces nos queda simplemente 4 videos, sí, como 4 videos, una cosa así. Vamos a trabajar esos días. Entonces alcanzamos también otro día de videos, de ejercicios. Bueno, Jason y Julián deberían cambiar el orden, y Sergio y Juan Sebastián deberían cambiar el orden del código, realmente. Profe, pues, Sí, disculpe, es que hay otro profesor que me dice que lo necesita que lo tenga de esa forma, entonces me tocaría cambiarlo constantemente. ¿cómo es las normas? ¿No es primero el código, al fin? Sí, sí, señor, pero es el profesor de inglés y él dice que necesita primero el nombre, entonces, pues, no sé. Bueno, Sí, listo. porque cuando Déjalo llama así. a Lister le parece más fácil llamar por el nombre. Sí, señor. No nos ponemos de acuerdo. Y la WIS creo que no me acuerdo el manual cómo era. Creo que no era el código, cosas así. En fin, Creo que es primero el código, sí, señor. Pues igual yo lo cambiaría, entonces no hay problema. bueno, ahí miramos. Al menos todos tienen el código. Esa es la parte importante. Todos vinieron a clase. Y hay muchas menos cámaras hoy que otros días, ¿no? ¿Qué pasa, muchachos? Aparte que no están todos. Va a tocar que hagan una actividad hoy. Bueno, ahí están avisados. Juan Pablo, buenos días. No he visto el chat. Buenos días, profe. Listo. No se descuiden con las cámaras, ¿no? No se queden durmiendo. Hoy un estudiante, la mamá pasó por la cámara en el curso de la mañana y le consintió la cabeza. La cosa más tierna del mundo. Nos perdemos de esas interacciones cruciales. Si le llevan los desayunos no nos damos cuenta. Ya, es parte de las cosas que pueden pasar. Presencialidad normalmente pasa a la gente a contar sus historias tristes o a hablar de una campaña política o suenan las papas que se bajan los de humanas, o sea, pasa cualquier cosa y aquí no está pasando nada extraordinario. Eso hace parte también de las clases. Nos falta eso, nos falta el señor del aguacate. Como tenemos clase tan temprano, no nos perdemos esa interacción con él. Bueno, aquí tenemos un ejercicio, un análisis gráfico. Mire que tenemos una gráfica de velocidad versus tiempo y la velocidad está en el eje X, ¿de acuerdo? Así que podemos obtener la aceleración para un movimiento que esté en el eje X, una aceleración en X, y la posición en X versus el tiempo. Okay.
Solo con esta gráfica de velocidad versus tiempo podemos hallar la aceleración. ¿Y cómo la hallamos? Pues yo en la primera parte hallaría la pendiente de la recta, hallaría la ecuación y la derivaría y así obtendría la aceleración. Vale, entonces derivando la función o la gráfica o las ecuaciones de velocidad versus tiempo podemos hallar la aceleración y no necesitamos nada más. ¿Cómo hallamos la posición versus el tiempo con esta gráfica? Realizar el mismo proceso, pero entonces integrar. Entonces integrando, es decir, calcular el área bajo la curva. ¿Listo? Y cuando nosotros calculamos el área bajo la curva, no tenemos acceso exactamente a la gráfica de posición versus tiempo. Tenemos acceso es al desplazamiento o al cambio de la posición versus tiempo. O sea que si vamos a hacer la parte de graficar, de pronto nos falta un dato, voy a colocarlo por aquí, y es la posición inicial del ejercicio. Coloquémosla como 0. No complicamos. ¿Listo? Ok. Pero de hallar el desplazamiento, que es la segunda parte, sí podemos hacerlo una vez, que es la integral, nos da directamente el desplazamiento o el área bajo la curva. No tenemos ningún problema. Y la distancia total recorrida también la podemos hallar con el desplazamiento. Que si yo me desplazo 1 metro hacia la derecha y luego me desplazo 1 metro hacia la izquierda, mi distancia total recorrida va a ser 2 metros. Es decir, el área absoluta del desplazamiento total. ¿Listo? Entonces, paso 1, podemos llegar a graficar aceleración versus tiempo. Puede llegar a ser sencillo. Del intervalo de 0 segundos a 3 segundos, ¿cómo es la aceleración? Positiva, negativa, cero. Positiva. Positiva. Positiva, ¿cierto? Y va a corresponder a la pendiente de esa recta. Acá. De 3 a 5 segundos. Constante. Es 0, constante. Cero, Bueno, sí. constante en 0. ¿Listo? Vamos a tener una aceleración 0, no vamos a tener un movimiento uniformemente acelerado, sino uniforme. Rectilíneo uniforme en este caso. De 5 a 9 segundos, de hecho, o de 5 a 7, Negativa. porque es la misma recta, ¿no? Es negativa, entonces vamos a tener otra aceleración, pero va a ser una aceleración negativa. Y de 9 a 10, volvemos a tener lo mismo, una Constante en 0. aceleración igual a 0. Muy bien. ¿Profe, ahí salen del origen o no? ¿Sale qué? Creo que está un poco corrida. La gráfica aparte del origen está un poco corrida. Sí, un poquito corrida, pero sale el origen. Pero entonces mi pregunta es esta. Cuando yo grafique posición versus tiempo, ¿también va a salir del origen o no? Sí, porque cuando yo coloco esto en la posición en 0 segundos. Vale. O sea, yo podría, ese es el dato que me falta del enunciado. Es lo único. ¿Sí? Me falta la posición en 0. Podría ser 20 segundos, podría ser 10, podría ser lo que sea. Vámonos como 0 para que sea un poco más sencillo. No es más. De hecho, me serviría que fuera negativo, porque creo que esa gráfica es muy, muy alta. No cabe. Podemos hacerlo negativo. Vale. ¿Qué tan negativo? Déjame mirar una cosa. Vamos a ver. Porque ese ejercicio no cabe en el eje. Ahorita que intenté dibujarlo, hay que decir, aquí es 30 y el número anterior era como 20 y pico. ¿Listo? Entonces, pongamos la posición inicial en menos 20. Menos 20 metros de mi eje de referencia comienza el movimiento. Eso me puede servir un poco al final. Bueno, vamos a calcular las aceleraciones. Para calcular la primera aceleración, y ya que corresponde esa aceleración 1 a una pendiente de la recta que está cruzando, puedo llegar a decir que es la primera pendiente. Y las pendientes siempre se definen como deltas, ¿no? Entonces aquí nosotros vamos a tener un delta de las ordenadas sobre un delta de las abscisas. Y en esta gráfica mis ordenadas van a ser las medidas de velocidad, ¿de acuerdo? Y mi eje horizontal, el eje temporal. Entonces acá vamos a tener delta de la velocidad en X sobre delta del tiempo. No es más. Entonces, ¿cuántas unidades nosotros estamos recorriendo en velocidad? 8. Esa es mi posición final, ¿de acuerdo? Velocidad 8, tiempo 3. Y la inicial, velocidad 0,
tiempo 0. Entonces, esas son las dos medidas que yo necesito. Así que aquí tenemos, y podemos escribir simplemente el resultado, 8 sobre 3. Aquí podemos llegar a poner menos 0 y menos 0, pero no vale la pena. Final menos inicial. ¿Listo? Colocamos solamente final. Ok. ¿Podemos reducir ese número de alguna manera? No, señor. ¿No? Dejémoslo así. ¿Aproximadamente cuánto me daría? Para colocarlo en una gráfica. 2,50 y algo, 2, 2.6. ¿Seguros? Sí, señor, 2.66666. Bueno, 2.7, coloquémoslo. Metros sobre segundos al cuadrado. ¿Listo? Ese es el valor de la aceleración. Podemos dibujar el 2,7 un poquito más sencillo que el 8 tercios. Dejémoslo así. Bueno, y mi aceleración 2 también va a corresponder a la pendiente de una gráfica. Y por lo tanto vamos a calcular el delta de la velocidad sobre el delta temporal. ¿Listo? Solo que aquí los puntos están cambiando. Porque aquí los puntos, de hecho podemos tomar cualquier intervalo. Es decir, podemos llegar a tomar este punto con este punto, o ese punto de la mitad con este, cualquiera de los dos. ¿Listo? O de hecho podemos tomar el inicial y el final, cualquiera de las tres combinaciones de puntos. Tomemos, yo creo que el de 7 y 5 segundos. Bueno, entonces, ¿cuánto es mi velocidad final? 0. ¿Cero? 0, ajá, porque esa es la componente del eje de las velocidades, menos la velocidad inicial, que sería 8. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un 0 menos 8. Escribámoslo así. ¿Listo? Sobre mi delta temporal, que sería simplemente de 7 segundos a menos 5. Es decir, 2. Y ese menos 8 medios lo podemos llegar a reducir un poco, ¿no? A menos 4. Metros sobre segundos al cuadrado. Ok. Esos son los dos valores de la aceleración, más los dos que yo ya conozco, que son de 0, para dos intervalos específicos, los puedo llegar a dibujar de una vez. Entonces, está más pequeño. Este. Ok. Ya puedo llegar a hacer mi gráfica de aceleración, vamos en X, en función del tiempo versus el tiempo. Ah, pero espere. El eje temporal es más grande. Creo que no va a caber. A ver. Miramos. Listo. ¿Cuánto es la aceleración de la del primer intervalo? Miren que de 0 a 3 segundos va a tener un valor constante, ¿no? Que es el de 2,7. Así que simplemente voy a dibujar una línea recta desde 0 hasta 3 segundos, que corresponde a 2,7. Más o menos. ¿Estamos de acuerdo? Luego vamos a tener una aceleración 0 desde 3 a 5 segundos. Así que de 3 a 5 segundos vamos a tener aceleración 0. ¿Alguna duda hasta aquí? Pregunten ahora. Cuando yo le grafique, ¿necesita que le haga hueco en algún lado o la puedo hacer así? ¿No? Así. Sí, la función para que sea univaluada tiene que tener hueco en algún lado, ¿no? Matemáticamente. O sea, en la parte de arriba podría no llegar al 3, pero en la de abajo tiene que tener el valor de 3. O sea, no puede llegar a tener usted una función que tenga el valor aquí en Que 3 y lo 3. toqué 2 veces. Señor. Que no lo podría tocar, por ejemplo, 2 veces. Sí, exacto. Univaluada. Tengo que, cuando yo tenga la función en 3 segundos debería tener un valor específico de la aceleración. Pero aquí lo estamos mirando más por intervalos. De 0 a podría 3 decir, y de por 3 a favor? 5. Podemos decir más bien que la aceleración no está definida para 3. Señor.
¿Me podría decir, por favor, por qué graficamos así? ¿Cómo estamos graficando? ¿Cómo así? En línea recta. Ah, ok, porque estos valores que nosotros tenemos aquí de aceleración son las pendientes de la recta, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de recta, nosotros vamos a tener la pendiente de una recta en general de manera mx más b. Pero pues aquí no tenemos el eje y, aquí lo que tenemos es una ecuación de velocidad igual a la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial. Y esta es de las ecuaciones cinemáticas que nosotros vimos ayer. ¿Se acuerdan? Porque ayer vimos esta ecuación cinemática junto con la aceleración, que es una constante, y la posición, que es un medio de la aceleración por el tiempo cuadrado más velocidad inicial por el tiempo más posición inicial. Cada una es la integral de la anterior. Aquí tengo la aceleración como constante, la integro, me aparece la variable temporal, tenemos aquí de la parte de la izquierda de la integral la velocidad menos la velocidad inicial, lo pasamos a la derecha, lo mismo que vimos ayer, lo mismo. Entonces estamos trabajando con esta ecuación. ¿Se vino ayer? Sí. Antier, ¿Fue ayer o antier? Ah, ayer era miércoles. Antier. Antier, pero sí lo vimos, ¿se acuerdan? Ok, entonces estamos trabajando en las mismas tres ecuaciones. Voy a ponerlas acá a la derecha. ¿Qué pasó acá? Carajo. Listo. ¿Qué pasa, por ejemplo, aquí? Cuando la aceleración es cero, pues mi aceleración no está, es cero, por lo tanto este término no está. Y si este término de acá no está, quiere decir que mi velocidad es igual a una constante. Por lo tanto, mi gráfica de posición versus tiempo no va a tener tampoco el término cuadrado y es la gráfica de una línea recta. O sea, ese es otro caso que podemos llegar a tener cuando la aceleración sea igual a cero. ¿Listo? Si tenemos aquí aceleración igual a cero, velocidad es igual a una constante y la posición versus el tiempo es una línea recta. Entonces esos son los casos que estamos teniendo aquí. Por ahora, estas tres ecuaciones son lo más general que podemos llegar a tener. Bueno, esas las voy a dejar. Ok. ¿Sí está claro? Porque aquí estamos dibujando o constantes o ceros. ¿Listo? Bien. Mi siguiente valor de la aceleración es el que corresponde al intervalo de 5 a 9 segundos y es la aceleración 2. Esa aceleración ya la calculamos acá y es menos 4. ¿Ok? Entonces de menos 5 a 8, 9 segundos va a valer menos 4. Ahí está. ¿Listo? Y finalmente vamos a tener desde 9 a 10 segundos de nuevo la aceleración en cero. Y esa es la gráfica de aceleración versus tiempo para el movimiento. Es la parte más sencilla del ejercicio. Ya un tercio del ejercicio ya está listo. ¿Alguna duda? Pregunten de una, para que no se acumulen. ¿No? Señor. Profe, por ejemplo, cuando me dan una gráfica, pero no me dan ninguna función, siempre voy a hacerlo así, ¿cierto? Sí, aquí podemos o sea, aquí lo que estamos reconstruyendo son los valores de la aceleración. ¿Sí? Aquí no le están dando ninguna función. Y lo más punto intermedio es que le den gráficas de velocidad versus tiempo. Pero puede ser de aceleración, es decir, usted le podrían llegar a dar esto. Entonces usted ya sabe que tiene que construir. Usted sabe que tiene que construir gráficas lineales, gráficas de valores constantes,
gráfica lineal y gráfica de valor constante para la velocidad versus tiempo. ¿Listo? Vale. Lo mismo, con esta gráfica de velocidad versus tiempo, pues aquí tenemos valores constantes, entonces aquí vamos a poner líneas rectas. Lo importante es ubicar los puntos. O sea, lo que vamos a aprender hoy para esto me sirve también para construir cualquier otra gráfica. Porque en la clase pasada les mostré con las applets el comportamiento, pero no lo llegamos a hacer como tal. Entonces, esta lo vamos a hacer bien. Ok. Vamos ahora a hacer la gráfica de posición versus tiempo y para eso necesitamos tener en cuenta cuál es el concepto por lo cual lo podemos llegar allá, ¿no? ¿Cómo es el concepto de la posición en la gráfica de velocidad? O sea, ¿qué es la posición o lo que sea en la gráfica de velocidad? El área debajo de la curva, ¿no? Integral. Ajá. Y no es exactamente la posición, ¿no? Es el cambio de la posición. Es decir, el área bajo la curva, el área va a ser el desplazamiento o cambio de posición. Aquí podríamos llegar a dividir estas áreas. Por ejemplo, un triángulo, podemos llegar a dividirlo, un área 2, un área 3, un área 4 y un área 5. Hacer esas ecuaciones las podemos hacer integrando, por supuesto. Podemos hacerlo con las ecuaciones cinemáticas, si las llegamos a conocer, o podemos simplemente sumar estas áreas. Hagámoslo por las ecuaciones cinemáticas y lo hacemos con las áreas. No necesitamos llegar a integrar. Ya sabemos que nos va a dar. Bueno, entonces, mi primer área 1, sería mi desplazamiento en un pequeño desplazamiento, digamos desplazamiento 1, que sería de la posición de 3 segundos menos la posición inicial. Listo, eso es lo que vamos allá. Desde 3 segundos hasta la inicial. Bueno, al revés, desde 0 segundos hasta 3 segundos. Entonces por eso escribí esto en detalle. ¿Qué tipo de ecuación es esa? Es una ecuación que tiene este comportamiento como una parábola, así como está acá, un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado más Solo que ya no vamos a tener posición, sino que vamos a tener desplazamiento x menos x sub 0. Este x sub 0 lo voy a mandar para el otro lado, en esta ecuación y en las siguientes. Bueno, entonces aquí me va a quedar un medio de la aceleración 1, que ya la tengo calculada, por el tiempo al cuadrado más velocidad inicial por el tiempo. Listo. ¿Cuánto me había dado esta aceleración 1? 8 tercios. Ajá, 8 tercios, voy a escribirlo por aquí. Profe, cuando yo estoy despejando esa ecuación, ¿qué pasa con el R? ¿Cuál R? ¿No es R que es igual al R inicial más BOT más AT cuadrado sobre 2? ¿Esta? Sí, R inicial pues, más BOT. Sí, claro, pero estamos hablando en una sola dimensión. O sea, si yo quiero mirar, por ejemplo, este R final, ¿qué sería? Sería, bueno, mi x3 en i menos x0 en i y mi delta de R básicamente sería delta de x en i. Entonces aquí los vectores unitarios no vale la pena colocarlos. Entonces vuelvo a caer a la ecuación que tengo primero, que la tenemos en una sola dimensión. Cuando la tenemos en 2 dimensiones, la cosa ya puede llegar a ser interesante dejar las y las j, claro. Ahí sí tenemos que tener un poquito más de seriedad con la parte vectorial. Creo que ya les he dicho la vez pasada que aunque viéramos un movimiento en una sola dimensión, y no íbamos a olvidar que estamos trabajando nosotros desplazamientos, ¿no? La parte vectorial. No la estamos dibujando, no le estamos colocando vector a todo, pero es casi siempre porque estas cosas se cancelan. Estamos en una sola dimensión. Yo voy a colocar y igual a no sé qué, la parte vectorial siempre se me va a cancelar. Listo, aquí, por ejemplo, tengo desplazamiento, la parte de la izquierda ni y la parte de la derecha ni, entonces la vamos a perder. Voy a llegar a sacar factor común de y se acabó. Bueno, entonces... Profe, ¿cuál es el índice de la X que está restando con la X inicial? Perdón, es que no entiendo. Estas 3, porque me representa Ok, 3 3. segundos, no es más. Por Ok. eso la dejé como 3, ¿listo?
Bueno, entonces, ¿en qué tiempo debería reemplazar aquí? Los 3 segundos. Ujú, los 3 3, segundos. Entonces, coloquemos acá un 3 al cuadrado. ¿Y cuál es la velocidad inicial del movimiento? Viendo la gráfica. 0. 0. Entonces, de una, esta pedazo no va a estar en el resultado. ¿Listo? Y puedo llegar a cancelar un poquito aquí la parte de la derecha antes de empezar a hacer cosas locas. Por ejemplo, el cuadrado de este 3 con este 3. Y este 2 podría llegar a operarlo aquí con esto para que me quede un 4. Entonces, la única operación que tengo que hacer es 4 por 3. ¿De dónde sale el 8 tercios? Esto es la aceleración 1. Y es la aceleración que nosotros ya calculamos en el paso anterior. Acá. ¿Listo? No es. ¿Señor? No, O sea, ya. estamos calculando, ojo, el área bajo la curva 1. Bien, esa área bajo la curva en la gráfica de velocidad versus tiempo está modelada por una ecuación lineal. Es decir, una ecuación de este tipo. Cuando nosotros tenemos una ecuación de este tipo, vamos a obtener una ecuación cuadrática. De la ecuación lineal, una vez usted la integre, obtiene una cuadrática. Esta aceleración va a ser la aceleración 1, 8 tercios. Este tiempo va a ser el tiempo transcurrido desde 0 a 3 segundos, es decir, 3 segundos. Mi velocidad inicial, ya que esta ecuación comienza en el eje, en el origen de coordenadas, es 0. Y esta posición inicial, olvídese de ella porque ella está aquí de este lado. Es decir, tenemos un x menos x sub 0, desplazamiento. ¿Listo? Desplazamiento es igual a un medio de la aceleración por el tiempo cuadrado más velocidad inicial por el tiempo. Esa es la ecuación que estamos manejando. Y esta aceleración corresponde a esto. ¿Así? ¿Listo? Bueno, entonces, 4 por 3. ¿Qué pasa, muchachos? Listo, tenemos aquí 12 unidades, ¿vale? Vamos a colocar aquí qué unidad tiene, es metros, para no hacerlo muy extenso. Ese me corresponde al primer desplazamiento. Es decir, desde donde comenzó la partícula hasta el final, vamos a tener simplemente 2 unidades. No es más. Bueno. ¿Ese es el recorrido o de dónde parte, profe? Ese es el desplazamiento. Miren mi posición Ok. inicial desde donde parte. Yo aquí la definí porque quiero mirar cómo queda la gráfica en menos 20. Por lo tanto, se desplazó 2 unidades positivas. Estaban menos 20 y ahora se desplazó 12 hacia arriba, o 12 hacia la derecha, o 12 hacia donde sea. Pero son 12 positivas. Entonces tendría que hacer la suma de menos 20 más 12 para mirar la posición final. Si quiero lo hacemos de una vez porque las vamos a utilizar. Aquí podríamos llegar a pensar en cuál sería la posición en 3. ¿Listo? Si esta es el área 1, ojo, si esta es el área 1 y esto es igual a x3 menos x sub 0, ¿qué tengo que hacer para despejar x3? Pasar a sumar el x sub 0. Ajá, pasar a sumar el x sub 0. Perfecto. Menos 20. Ok. ¿Cuánto me das? Uy, perdón. Espera tantico. Esto no. Estoy mezclando dos cosas. Menos 8. Ok. ¿Listo? Este es el desplazamiento que nosotros llevamos por ahora. Y esta es la posición de la partícula en 3 segundos. Menos 8 unidades. Bien. Hallemos las otras áreas. El área 2 va a ser muy similar. Solo que esa área pues, me va a representar un desplazamiento diferente. Miremos desde qué tiempo hasta qué tiempo nos estamos desplazando. Desde el tiempo 3 hasta el tiempo 5. ¿Sí? Y ahí tenemos un movimiento donde la aceleración es igual a 0. Señor. Disculpe, ¿me puede repetir esa última parte que estaba haciendo donde da menos 8, por favor? Ok, sí, porque tuve que organizar un poco la Profe, ecuación. el menos 20 fue porque nosotros lo pusimos, ¿no? Sí, el menos 20 yo lo coloqué. Esto. Esta es la posición inicial del ejercicio. O sea, recuerden, siempre que yo tengo la gráfica de velocidad versus tiempo, la derivada es la aceleración y no necesito nada para derivar.
Pero si yo quiero de la gráfica de velocidad versus tiempo acceder a la posición, tengo que integrar. Y para integrar, para conocer la posición, necesito el valor inicial de la posición. Porque el área bajo la curva de la gráfica de velocidad versus tiempo es el cambio de la posición, es decir, el desplazamiento. Si yo no conozco la posición inicial, no puedo hallar la posición, solamente el desplazamiento. Solo puedo llegar a saber, ojo, solo puedo llegar a saber que se desplazó 2 unidades. No puedo llegar a saber nada más. ¿Listo? Este pedazo, lo que me preguntaba alguien por ahí, es coger esta ecuación. Miren, tengo aquí el primer desplazamiento, es decir, el primer área, es igual a x3 menos x0 de espejo. Es decir, x3 va a ser igual al desplazamiento o el área más x0 que va a pasar a sumar al otro lado. ¿Listo? Eso fue todo lo que Listo, profe. Bueno, esto es lo que nosotros accedemos con la integral. Esto es lo que nosotros accedemos con el área bajo la curva, desplazamientos. Yo no necesito saber cuánto es x3 o x0. Lo único que conozco es un área, un desplazamiento. Pero Ese si ya sería para hallar conozco, la posición en el tiempo en el tiempo de x3. esto es para hacer esto es para hacer el desplazamiento. ¿Cuánto se desplazó de 0 a 3 segundos? No más. Se desplazó 2 unidades. Pero ¿dónde empezó? No se sabe. Si conocemos dónde empezó, que es menos 20, ahora sí puedo hallar la posición en el tiempo 3. Esta x3, que no quiero escribirlo de una manera tan larga, es la posición en 3 segundos. Ok, profe, eso. ¿Listo? No. Si quiero lo escribo así, entre paréntesis, como quiera. Listo, profe. Profesor, puede devolverse una diapositiva, o sea, atrás, una página. ¿Acá o acá? La otra. Igual yo estoy subiendo apuntes, ¿no? ¿Sí lo vieron en Discord? Ahí están en la sección de varios apuntes y están esos manuscritos, tal cual. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Listo. Bueno, para mirar mi segundo desplazamiento, primero, ¿qué tipo de desplazamiento es? Desde 3 a 5 segundos. Aquí Lineal. ya no tenemos aceleración, por lo tanto la velocidad, este término se va, es una constante, y mi posición no va a tener el cuadrático, así que es lineal. ¿Ok? Así que si queremos escribirlo, puede llegar a ser así. Perdón. ¿Este está bien o quieren que le coloque aquí entre paréntesis? Parece más el otro. Voy a colocar este. Listo. Desde 3 hasta 5 segundos. Entonces vamos a tener este término, que es 0, ahorita lo cancelo, más la velocidad inicial por el tiempo. ¿Listo? Este es un movimiento cuya aceleración es igual a 0. Entonces no vamos a tener ese valor. Bueno, ¿cuánto es la velocidad inicial para 8. ese movimiento? Lo sacamos de la gráfica, ¿de acuerdo? Esta es la velocidad con la que inicia, 8, y va a tener la misma velocidad durante 2 segundos. Profe, ahí el tiempo es 2, ¿no? Sí. Sí, porque estamos mirando aquí el cambio de la posición. Nosotros podemos llegar incluso a hacerlo un poco diferente y de pronto aquí no tenga mayor problema. ¿Sí? Porque aquí al fin y al cabo si nosotros miramos el punto de corte perdón, quiero borrar eso. ¿Ok? Si nosotros miramos este punto de corte sigue estando en 8. Entonces podemos llegar a medir desde aquí y decimos, ojo, yo tengo una posición desde 5 segundos, no simplemente desde 3. Pero es mucho más útil llegar a mover aquí este eje de referencia, porque entonces el tiempo se vuelve automáticamente 2 segundos. Y la mayor utilidad es la siguiente: si yo no muevo mi eje de referencia, mire el punto de corte de esta gráfica, ¿dónde estaría? ¿Ok? Y tendríamos que calcular el punto de corte de esa recta, que estaría por allá arriba, por allá en 20 unidades, una cosa por el estilo. Y ese debería ser la velocidad inicial.
y así lo deberíamos calcular. Pero si yo muevo mi eje de referencia temporal y lo muevo hacia la derecha, entonces el punto de corte corresponde también a 8 unidades. Es un poco más sencillo. ¿De acuerdo? Y lo mismo para la siguiente. Cuando vayamos a hacer la siguiente, mi velocidad inicial va a ser 0 unidades. Mi velocidad inicial va a ser menos 8 unidades. Y así consecutivamente. Más fácil. Mover el eje de referencia a calcular en dónde está el punto de corte de una recta como esta. Que está un poquito lejos. Ok. Entonces, 8 por 2. Aquí tenemos 16 unidades. ¿Vale? Y este es mi desplazamiento. Miren que ya tenemos acá un área y dos áreas. Bueno, si queremos hallar la posición, podemos hacerlo, ya que aquí 5 es igual al área 2, área 1, más la posición anterior a que nosotros teníamos, es decir, la posición en 3. ¿Listo? Entonces, teníamos la posición en menos 8, ¿sí? Más 16, nos quedaríamos en 8 Ocho. unidades. Bueno, ya tenemos aquí también posiciones. Es bueno irlas marcando. Tenemos la posición inicial como menos 20, la primera posición en menos 8, la segunda en 8. Okay. Calculemos esta área 3. Esta área 3, de nuevo, podemos calcularla nosotros simplemente utilizando la ecuación cinemática. Es decir, delta de x3 sería igual a... ¿Qué segundo termina? Termina en 7 segundos. ¿Listo? 7 segundos menos la posición en 5 segundos. Okay. Muy bien. Esa área 3 me corresponde aquí a una ecuación que tiene una posición inicial, la velocidad inicial en 8. ¿De acuerdo? ¿Dónde termina? Termina en 0, termina en 7 segundos, es decir, mi tiempo recorrido va a ser de 2, mi tiempo en esta escala, y la aceleración 2, que la tenemos por acá, como menos 4. ¿De acuerdo? Entonces ya conocemos todo para poderlo dibujar, poderlo resolver. Entonces, área 3 sería igual. Un medio de la aceleración, que es menos 4, por el tiempo que ha transcurrido, que es 2 segundos, más velocidad inicial, que era ¿cuánto? 8. Por 2. ¿Listo? ¿Está claro lo que estamos haciendo? Sí, profe. Sí. Bueno, de la parte de la izquierda de pronto podría llegar a cancelar algunas cositas. Puedo llegar a cancelar este 2 con este 2. Por ejemplo. ¿Puedo cancelar algo más? Uy, espere, una pregunta aquí, ¿por qué le coloqué este menos? Listo. No, me queda de la parte de la izquierda menos 8, ¿cierto? Acá. Y de la parte de la derecha me queda 16. Quiere decir que va a tener 8 unidades. ¿Ok? Bien, esta sería mi área 3. Vamos a ver cuánto es el desplazamiento. Que mi desplazamiento, aprovechándome de esta ecuación, en 7 segundos la partícula debería estar en 8, que es el desplazamiento, más x5, que lo debo tener acá.
8. Otra vez 8. Es decir, debería estar en 16 unidades. ¿Listo? Posiciones en morado, desplazamientos en azul. Ok. La siguiente área, área 4. Esta sería el área que está debajo, es un área que está por debajo de la curva. Ustedes saben que las áreas debajo de la curva, los matemáticos dicen que son positivas, que el área negativa no existe, pero ellos no le ven significado a las áreas bajo la curva. Nosotros en física sí. Estas son áreas que tienen significado. Por lo tanto, nosotros llegamos y decimos que estas áreas con área negativa me indican un desplazamiento negativo. La partícula ya no se movió hacia la derecha, la partícula ya no se movió hacia arriba, la partícula se movió en una dirección vectorial que usted decide es la dirección vectorial negativa. ¿Ok? Quiere decir que la partícula no siguió avanzando en la dirección que usted definió como positiva, sino que empezó a retroceder. Entonces sí tiene significado. Matemáticamente, de pronto para ellos no, matemáticas abstractas, pero para cosas reales del mundo, que la idea es que eso modela las matemáticas, pues nosotros decimos que sí lo tiene. Es un desplazamiento. ¿Listo? Entonces, esa área nos va a dar negativo, el área 4. Ok. Esa área 4, ojo, va a tener desplazamiento en 9 segundos desde 7 segundos. ¿Listo? Son 2 segundos para cada uno. Ok. Vamos a tener la misma ecuación. De hecho, la aceleración sigue siendo la aceleración 2, la sigue siendo menos 4, por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo. ¿Vale? Si nosotros miramos la ecuación, esta es mi velocidad inicial. Quiere decir que ahí vamos a comenzar con 0. Así que ese pedazo de la ecuación, adiós. Y me queda este valor, que de hecho yo ya lo calculé, ¿no? Es exactamente esto que tengo aquí. ¿Sí? Está en menos 8. Lo voy a llegar a escribir. Ok, le va a pasar exactamente lo mismo. Este cuadrado lo puedo cancelar con esto. Y menos 4 por 2, menos 8. Profe, eso es aceleración, el índice es un 2. ¿Esto aceleración qué? Ah, sí, aceleración 2. Yo considero Ok. que solamente tengo 2 aceleraciones. Las dos que hallamos acá. Aceleración 1 positiva, la aceleración 2 negativa. ¿Listo? Por eso saco ese valor de menos 4 de acá. Y las otras aceleraciones son 0. 0 y 0. Bueno. Entonces, de aquí tendríamos el valor de menos 8, que es mi cuarto desplazamiento. Puedo llegar allá a la posición en 9 segundos, que sería igual a esa área. Caramba. Listo. Más la posición inicial para ese intervalo, que era 7. ¿Ok? ¿Cuánto es la posición en 7 segundos? 16. 16. Menos 8. 8. ¿Cierto? ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno. Y nos falta solo una. Nos falta el desplazamiento Profe, en X7 la posición no era 0. para ese intervalo. Señor, En X7 no era la posición, era 0. en X7 la posición era 16. Ok. 16 unidades. Ah, O sea, esto que estamos aquí haciendo es menos 8 más 16. ¿Listo? Bueno, me falta para la última. Tendríamos lo siguiente. Primero, eso sería el área número 5, que es el desplazamiento desde 9 hasta 10 segundos. ¿Ok? Sería de nuevo una ecuación de este tipo, excepto que la aceleración es igual a 0. ¿Por qué? Miren la gráfica. Es el último intervalo. Aquí
Aquí la aceleración es 0, así que no vamos a tenerla. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? 1 segundo. ¿Y cuánto es la velocidad inicial? -8. ¿Ok? Entonces reemplazamos. 8 por 1 segundo. Eso es. Ah, bueno, perdón. -8 por 1 segundo. Área 5 igual a -8. Bien. Si quiero averiguar la posición final, es decir, la posición en 10 segundos, no sería más sino restar menos, perdón, el área 5, sumarla a la posición anterior. Termina en 0. ¿Ok? Esta área 5 era -8 y esta posición anterior era 8. Ah, sí. 8. Termina en 0. Les digo algo, ese valor inicial de -20 yo no lo escogí. No lo escogí intencional. Creo que sí. No. Intenté que cupieran la gráfica bien. Bueno, vamos a graficar. Si alcanzamos. Creo que no nos rindió mucho. Bueno, aquí no es más sino graficar todos estos valores. Por ejemplo, en 0 segundos, ¿cuánto vale la posición? Ojo, 20. ese es un dato del enunciado, ¿no? Quiere decir que de la gráfica de posición, que me depende del tiempo, versus el tiempo, para 0 segundos, esta es la posición inicial, -20. Voy a graficar el siguiente. La primera posición, que es esta, para 3 segundos, debería valer -8. ¿Listo? Así que me voy aquí para 3 segundos. 3 segundos. Y aquí tengo 5, 6, 7, 8 unidades. Esta es la siguiente posición. ¿Qué tipo de recta o curva las une? Y eso lo debo mirar aquí en la gráfica de velocidad versus tiempo. ¿Qué tipo de recta los está uniendo? ¿O curva? Una línea Una recta, cóncava ¿no, hacia profe? arriba. ¿Una parábola o una línea recta? Esa es la pregunta. Por Una ahora, parábola. una parábola. Ok. Hacia Viendo arriba. el signo de la aceleración, ¿debería abrir hacia arriba o hacia abajo esa parábola? Hacia arriba, profe. Hacia arriba. Muy bien. ¿Qué segmento de esta parábola debería dibujar? La del La parte de la parte derecha. creciente, profe. ¿Por qué? Porque esta velocidad cruzó por 0. Quiere decir que ya que la velocidad es la pendiente de la gráfica de posición versus tiempo, que es esta parábola, este punto, en algún punto tiene que estar. Y ya que la velocidad fue 0, es este punto que tenemos acá. Este punto tiene pendiente igual a 0. ¿Ok? Aquí la pendiente es igual a 0. Por lo tanto, este punto corresponde al mínimo de la parábola. Así que yo el pedacito que tengo que dibujar sería este. Bien, ya sabemos qué recta es, qué forma tiene, cómo dibujar. Tengo que hacer una parábola que vaya subiendo, positiva, y ya sé qué pedacito voy a dibujar. Los voy a dibujar. Esta es la parte que a mí más me cuesta. Me estoy pegando mucho. Ándela de una, profe, no lo piense. ¿Qué? No, Es aproximado. conmigo no funciona así. Me la tiro. Bueno, algo así. Deberían enseñarme clases de dibujo, pero no lo enseñan. Dibujo para docencia. Listo, más o menos. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacemos? Ustedes tienen clase, ¿cierto? Yo no. Yo sí. Yo sí, profe. Quedan 5 minutos, profe. No, ahorita de hecho ya ha entrado otro docente. Pero podemos hacerla entonces mañana, profe. La idea es que mañana miremos tema nuevo. Entonces usted no la puede hacer eso. O la Un hacemos. rapidín, profe. Puedo hacer algo, transmitirles en Profe. Discord para los que quieran seguirla mirando y les subo el video completo. Pero entonces la clase la tengo que terminar de una vez.
¿Listo? Profe, ¿y mañana no se puede extender un poquito más? Mañana viernes. No, es que uno no sabe qué sigue después. No, lo que voy a hacer es eso. Voy a empezar a transmitirla en el grupo de consultas de Discord en 2 minutos para que quiera verla. Y la clase Suba igual la foto grabo. solo, profe. ¿Cómo? Suba la foto de la final y ya. ¿Suba la qué? O suba solo la foto de la gráfica final y ya. Pues No. no quieren ver cómo se hace. Sí, no. Para Sí, ver cómo claro, lo profe. replicó. O Profe, sea, o sea, usted sube el video la al pueden ver en los Discord, ¿no? videos, claro, el video queda completo. El video queda completo, pero Listo, quiero profe. terminarla. Es que ustedes hicieron más consultas hoy de lo que pueda llegar al otro grupo y no está mal. ¿Listo? Les voy a compartirles pantalla en Discord. Bueno, voy a terminar la Listo, reunión. profe. Gracias por venir. Listo, profe, gracias. Gracias, Bueno, profe. chao, pues. Buen día. Hasta luego. Ok. ¿Están viendo bien? Pues aquí la resolución es un poquito más bajita, ¿no? Sí, se ve bien. Bueno, en el video debe quedar un poquito mejor. Bien, continuamos. Nosotros tenemos por acá el segundo segmento para dibujar y ese sería desde los 3 segundos hasta los 5 segundos. Y miren de qué manera tenemos que unir la recta, la curva. Es decir, esta es una ecuación sin aceleración, por lo tanto, este término de la velocidad se me va a cancelar, mi velocidad es constante. Este término se me va a cancelar y esta es la forma de la curva que tengo que hacer. Y esta es una forma lineal. ¿De acuerdo? Tenemos velocidad inicial por el tiempo más la posición inicial. O sea, tenemos que unirla con línea recta. Es lo más fácil que podemos llegar a tener. ¿Desde qué valores lo vamos a unir? ¿A qué valores? Tenemos que graficar primero el punto. Entonces, ya graficamos este, que es la posición en 3 segundos. Ahora tendríamos que graficar la posición en 5 segundos, que me corresponde a 8 unidades. ¿Listo? Entonces, para 5 segundos, que es esta, corresponde 8 unidades. Por acá. Va una línea recta entre el punto anterior y este, de 3 segundos y 5 segundos. ¿Está claro? ¿Estamos bien? Sí, señor. Solo conectar unos poquitos ahora que me pongo a mirar. Bueno, y para terminar, mi siguiente sería acá, ¿listo? Para 7 segundos. Para 7 segundos vamos a terminar en 16 unidades. Dibujemos esa parte primero. 7 segundos y 16 unidades por acá. Listo. Vamos a ver con qué lo vamos a unir. De hecho esta creo que vale la pena no solo dibujar la de 7, sino la de 9. Miremos en dónde terminó en 9. En 9 segundos terminó en 8. Ok, entonces tenemos aquí 3, 8 unidades, 7, 16 y de nuevo volvemos a bajar a 8. Es que se me quedó mal dibujado. Ok, que es en 7. 16 en 7. Listo. Miremos la forma de la gráfica. Aquí tenemos una gráfica con aceleración constante. ¿Qué tipo de aceleración es? ¿Positiva o negativa? Negativa. Entonces vamos a tener una pendiente, una parábola que va a abrir hacia abajo, ¿sí? Porque la velocidad es lineal, por lo tanto la posición tiene que ser cuadrática. Y tenemos que ubicar los puntos críticos. Por ejemplo, puedo llegar a, o sea, ¿qué parte de la parábola voy a dibujar? ¿La derecha, la izquierda?
¿Cuál se imaginan que tengo que dibujar? La derecha no sería. Más o menos. La clave siempre para saber usted dónde tiene que dibujarla es aquí mirar este valor. El punto en donde corta con el eje temporal. En este punto la velocidad es 0. Y la velocidad la representa la pendiente de la gráfica de posición versus tiempo. Quiere decir que ese punto donde la pendiente es 0, acá es 0, me corresponde a este valor de aquí. ¿Qué quiere decir? Que este es el punto de mayor simetría. Si yo me muevo 2 unidades hacia la izquierda o 2 unidades hacia la derecha, voy a caer en la misma parte de la parábola. Por lo tanto, este punto correspondería al de 5 segundos y este punto correspondería al de 9 segundos. Y este punto es el de 7 segundos, el que está en la mitad. ¿Qué tengo que dibujar? Esta sección. ¿Está claro? Bueno, entonces, procedo a dibujar la parte más complicada. Algo así. Esta la borro, pedacito. Ok. Listo. Ya tengo mi comportamiento parabólico. Okay. Entonces, miren la forma que ya está teniendo la gráfica. Tenemos un pedazo parabólico, un pedazo lineal y otro pedazo parabólico. Bueno, el último pedazo que voy a dibujar es este. Bien, en este nosotros no tenemos aceleración, por lo tanto la velocidad es constante y la gráfica de posición es una línea recta. Volvemos a tener lo mismo que teníamos aquí. Lo único que tenemos que averiguar es el punto de la posición en 10 segundos y ese punto es el origen. Entonces acá colocamos que para 10 segundos ella vuelve al origen y lo unimos con una línea recta. ¿Ok? Y esa es la gráfica completa. De pronto un pedazo de la parábola de la derecha me quedó un poquito rara. Esta. Mejor. ¿Listo? Ya tenemos las gráficas. Esa gráfica sí ya me quedó completa. Ok. Para terminar el ejercicio, ya tengo la gráfica, tengo el desplazamiento total, me faltaría la distancia total recorrida. Recuerden que nosotros, cuando hablamos de distancia total recorrida, estamos hablando de pueden llegar a ser las áreas, pero las áreas en valor absoluto. Es decir, puedo llegar a sumar todas estas áreas que calculé, pero las voy a sumar como positivo. Yo me puedo desplazar 1 metro a la derecha o 1 metro hacia la izquierda y a mí lo único que me está interesando es decir, su distancia recorrida no fue 0, que es el desplazamiento, sino que fueron 2 metros. Usted se movió 1 metro y 1 metro. ¿De acuerdo? Entonces sumemos las áreas y las sumamos de manera positiva. Aquí tengo, por ejemplo, 8, que es esta primera. Tendría 8 de nuevo, esta de acá. Tendríamos 8 también, 3 ochos. 16 y menos 8, o sea, 8. ¿Ok? ¿Y ya son todas? ¿O me falta alguna? El área de 5, ¿no? ¿Señor? El área de la otra página. Ahora vuelvo a sumar. A ver, aquí tenemos 1, 8, 16. ¿Qué más se me olvida? Otra, 8.
Listo. Otro 8. Ok, eh, y ya, en esta página no hay más. ¿Listo? Y me falta el área Profesor. 5 con 8. Señor, La primera área es 12, ¿no? Sería- la primera área es 12. ¿Estoy copiando algo que no es? Ah, sí, tiene toda la razón. La primera área no es 12, es 8. No es 8, es 12. Ok. 12. 52. ¿Listo? Distancia total recorrida, 52 metros. Bien. Acá creo que no escribimos el desplazamiento total, pero podemos escribirlo una vez. Mi desplazamiento total va a ser la posición final, es decir, en 10 menos la posición inicial. ¿Listo? Mi posición final es 0 y mi posición inicial es menos 20. Por lo tanto, mi desplazamiento final fue 20 unidades. Bien, podemos llegar a mirar en la gráfica. Mi ubicación inicial es 20 y me desplacé hasta 0. Conclusión, ¿cuánto me desplacé? 20 metros. ¿De acuerdo? Distancia total recorrida, ahí sí tengo que empezar a sumar. Por aquí me desplacé unos metros, por aquí tengo que sumar otros metros a la distancia. Acá tengo que sumar esto como positivo, sumar esto como positivo y esto como positivo. Entonces, básicamente sería coger estas dos cosas y ponerlas hacia arriba. Podría llegar a hacerlo aquí también. Todo esto es la distancia total recorrida. ¿De acuerdo? De ahí para arriba, sale de la gráfica. Por eso es que la distancia total recorrida no me da una cosa pequeña, me da 52 metros. ¿Ok? Esta que tenemos aquí. Y el desplazamiento, la distancia total recorrida, 52 metros, mientras que el desplazamiento solamente me da 20. Entonces, ahí ya con eso queda completo el ejercicio. Ojo, ahorita les escribo a sus compañeros, algo que se me olvidó. Primero yo veo que aquí en lo de los grupos, voy a colocarlo rápidamente. Lo de los grupos falta gente, ¿ustedes no les han dado los grupos de laboratorio? ¿O ya los escogieron ustedes como tal? No, ¿No? ¿Pero ya no tienen grupos de laboratorio? pues directamente que el profesor Juber nos los haya dicho, no. Entonces, ¿cómo están Aún trabajando? podemos mandar los formularios. ¿Cómo? Aún podemos mandar los formularios para decirle que voy a hacer grupo con X, pero no, ¿Y hasta cuándo, no nos ha ¿y hasta cuándo tienen eso? hasta la otra semana. Vamos a tener como unas 3 o 4 semanas seguidas de laboratorio. Que, o sea, todavía no tienen grupo, estamos en la tercera semana. Bueno, ¿y por qué no los cogen hoy mismo? No sé. En fin, o sea, no sé qué decirles. Deberán escogerlo hoy, hacer clic aquí porque les quiero colocar el mismo ejercicio que les puse al otro grupo, a este ejercicio, para que lo entreguen para puntos adicionales máximo mañana en la noche puede ser. O sea, y lo miran y si tienen dudas me preguntan de este ejercicio. Pero entonces quiero que lo hagan por grupos, al menos 2 personas. Ojalá los grupos de laboratorio. Ya no quiero recibir. ¿Cuántos grupos de laboratorio van a tener, por cierto? 4 o 6 grupos por A y B. ¿O no saben? ¿Grupos de cuánto les dijo que formara ayuda? Grupos de 3 personas. Perfecto, entonces de grupos de 3 personas creo que van a tener 4 grupos. O 5 a lo mucho, una cosa por el estilo, ¿no? Son 16 personas por grupo. Van a tener, no van a tener 6 grupos. Ok, entonces la idea es que lo entreguen al menos de 2 o 3 de 3 personas, está perfecto. Listo, pero entonces lo hacen. ¿Cuál es la dificultad de este ejercicio?
que no tiene absolutamente ninguna ecuación y tenemos una gráfica que es, ¿cómo se dice? No lineal. Entonces aquí tenemos una gráfica de una parábola para una posición en el tiempo. ¿Ok? La idea de esa gráfica de posición es que usted pueda llegar a encontrar la ecuación que la modela. Para una recta es muy sencillo, porque usted puede llegar a decir, ok, pasa por el origen y pasa, no sé, por este punto. Y usted encuentra la ecuación para una recta, una ecuación de orden 1 con 2 puntos. Para una parábola también es muy sencillo porque usted tiene una ecuación de orden 2, por lo tanto necesita un punto más que la anterior, 3 puntos. Y usted todos los puntos que ve aquí que pueda llegar a suponer son simétricos, lo son. Si usted dice, uy, yo juraría que este punto pasa por la mitad entre 5 y 10, sí. Este punto podría jurar que pasa entre menos 2,5 unidades, también. Y hay muchos otros puntos más. ¿De acuerdo? Entonces, este ejercicio vale la pena que lo hagan. Les voy a colocar un applet que complementa el ejercicio, es decir, se puede recrear lo que está pasando de manera casi que de tiempo real. ¿Listo? Entonces lo voy a colocar igual. Ahí les coloco el anuncio en el chat. Bueno, ahora sí, qué pena la demora. La verdad nos demoramos mucho porque ustedes tenían muchas dudas al inicio. O en general en el ejercicio. Entonces por eso se extendió un poco la clase. Cualquier cosa me preguntan. Profe, tengo Dime. porque en el desplazamiento, en la distancia total recorrida, tomamos el área y no tomamos los X que nos dieron, o sea, los metros que nos dieron. ¿Por qué las áreas? Porque en el X, o sea, esta distancia total recorrida es la suma de los valores absolutos de los desplazamientos. O sea, el área es lo mismo que los desplazamientos acá. Ok. Listo. Es lo que yo les digo. La distancia total recorrida es, yo me desplazo 1 metro hacia la derecha y 1 metro hacia la izquierda. Yo digo, ¿cuánto fue la distancia total recorrida? 0 metros. Perdón, el desplazamiento total fue 0 metros. Sí, no me desplacé, seguí en la misma ubicación. Pero mi distancia total recorrida sí fue el metro que me moví a la derecha más el metro que me moví a la izquierda. Por eso es que tomo el valor absoluto de estos desplazamientos. Entonces me da 52 metros. Listo, me da mucho más grande. Básicamente, esta área negativa pasa a ser positiva, esta área negativa pasa a ser positiva. Y esos son los que me están a mí contribuyendo bastante. Esos dos negativos. Vale, ¿Listo? Bueno, gente, los dejo. Voy a colocarles el anuncio. Me hubiera gustado poderlos colocar durante la clase, pero no se pudo. Listo, profe. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias, profe. Ustedes, que estén muy bien. Chao, profe. Chao. Gracias, profe. Adiós.